Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Entre Líneas, aquí desde esta casa, como siempre. Hoy, programa imperdible. ¿Usted quiere saber qué está pasando con la política en nuestro país? Hoy recibimos al periodista Alberto Medina Méndez. Quédese con nosotros porque le vamos a preguntar de todo, porque estuvo el presidente de la Nación y él fue el anfitrión para recibirlo. Prepárese, que ya arrancamos. Y ya lo tenemos a él es periodista, consultor estratégico, analista político, conferencista, además presidente del Club de la Libertad. ¿Cómo le va a nuestro querido amigo Alberto Medina Méndez? ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ay, Alberto, sos el hombre más requerido en el ambiente No, corriente. no es para tanto. ¿Cómo que No, no? no, Usted sos mi ídolo ahora. no. Tenés que cambiar de ídolo. Alberto, bueno, el Club de la Libertad, vamos a arrancar por esto, ¿qué te parece? Cumplió años y tuviste un invitado muy especial, que primero no iba a venir, primero iba a grabarte un videíto, según Eso es lo que lo queríamos que nosotros. querías vos. Claro. Y después, ¿qué Bueno, pasó? bueno, él parece que sí quería venir, así que ¿Viste? finalmente se dio. Y sí, efectivamente cumplimos 10 años como Fundación Club de la Libertad. Todos los años festejamos nuestro aniversario, los 19 de febrero. Y esta vez nos parecía que era interesante la posibilidad de contar con algún tramo del aniversario que tuviera la participación de Javier Milei, que había venido 8 veces a Corrientes, que había interactuado con nosotros en un montón de ocasiones. Dos de sus libros fueron publicados con el sello del Club de la Libertad y de Unión Editorial. En ese contexto lo invitamos a que nos mande un video, por supuesto que lo invitamos a que venga, ¿no? Y bueno, en todo momento surgió la posibilidad de que sí, efectivamente viniera, finalmente eso sucedió, unos poquitos días antes de que ocurriera el aniversario, ya teníamos pactada la presencia de Venegas Lynch hijo a través de video, de Zoom, en vivo. Y bueno, por supuesto el broche de oro fue que el presidente de la Nación aceptara nuestra invitación y viniera personalmente a acompañarnos en el aniversario, en ese diálogo que fue finalmente en muchos lugares reproducido, parcial o totalmente. Y para nosotros, por supuesto, una complicación en lo operativo, pero una satisfacción en términos institucionales, ¿no? En lo operativo, dice, porque ellos organizaron un evento de muy buen nivel, al que podíamos inscribirnos todos para Así es. participar, y de repente te viene un invitado de esa Que característica moviliza todo. que moviliza todo, porque además, como siempre lo digo, involucrando al nuevo público seguidor de políticos, Sí, que son los adolescentes que no le daba bolilla antes a los claro. políticos. Y que ahora están de alguna manera convocados a la discusión y el debate político, ¿no? Los jóvenes, Sí, los jóvenes. que estuvieron presentes, por supuesto, en el evento. Nosotros estamos acostumbrados a hacer actividades en general pequeñas, pero un par de veces al año, digamos que actividades más importantes, de 300, 400 personas. El aniversario del club es un caso, el Congreso de Economía Regional es el otro. Pero claro, acá estábamos hablando ya de otro número, bastante más grande. Y por otro lado, con la presencia del presidente de la Nación, todo lo que significa después cumplir con el protocolo, con la legislación. Hay poca gente que conoce esto, pero hay legislación que vos tenés que cumplir porque rodea al movimiento del presidente de la Nación, a su investidura. La seguridad, por supuesto, que era un tema también relevante. Claro, Y el contenido. no es como venir acá y sentarte, Claro, ¿no? es un Él poquito más tiene, complicado. claro, ¿Sí? claro. Sí, sí, y participan, por supuesto, otros actores que también son importantes. Y además este desafío de tener un diálogo con él, que no era una conferencia, ¿no? Eso. A ver, contanos, ¿sobre qué dialogó Javier Milei en el aniversario del Club de la Libertad? En realidad nos pusimos un poco de acuerdo sobre el contenido, ¿no? Si bien no estaba guionado, ni mucho menos, ni las preguntas, ni mucho menos la participación, sí teníamos un eje central que habíamos definido que nos parecía importante, que era la batalla cultural. La Fundación del Club de la Libertad, como otros tanques de pensamiento de Argentina y del mundo, se dedican al debate político, al debate intelectual, no al debate de la acción pragmática de la política cotidiana, sino más bien del otro lado del mostrador, que es el mundo de las ideas. Sí. Él viene de ese mundo, él es un académico, él es un batallador en el cambio cultural, lo sigue siendo,
pero claro, ahora tiene otra posición y otra tarea. Y nos pareció interesante compartir con la gente algo que suele ser poco escuchado de la mano de sus discursos, que es cómo fue su proceso evolutivo en el mundo de las ideas. Y lo contó cómo fue su formación original, su formación universitaria, las dudas que le generaban, las cosas que aprendía, y cómo fue conociendo otros autores y metiéndose un poco más en el mundo de las ideas, hasta convertirse un poco en lo que tiene hoy como eje central de su filosofía de vida y su percepción del mundo, ¿no? Conocer todo ese proceso fue interesante porque él fue contando cómo se daba cuenta que había algunas cosas que no cerraban y cómo fue descubriendo otras aristas hasta de alguna manera tomar el formato que hoy de alguna manera lo representa mejor, ¿no? Claro, claro, pero además esa apariencia de informalidad que tiene, yo creo que necesitábamos un cambio, ¿no? Un cambio, no sé si tan brusco como lo fue, porque nadie está preparado para un cambio así de brusco, pero lo necesitábamos. Y justo aparece alguien que nada que ver con lo que teníamos acostumbrado. Yo de chiquita vi siempre los mismos, siempre los mismos. Sí, y más allá de los nombres, creo que tiene que ver con las formas, que son controversiales, ¿sí? Por cierto, y también, por supuesto, con el contenido, con el fondo, ¿no? Porque me parece que Javier Milei lo que hace es encarnar y representar a un montón de gente que tiene sensaciones encontradas con la política. Y no es antipolítica, en realidad anticomportamientos de algún sector de la política y no de todos, que tiene que ver con el abuso del poder, con las prerrogativas, con los privilegios, que son las cosas que en definitiva no son la esencia de la política, pero lamentablemente se terminó convirtiendo en eso. ¿Y sí? Y en ese contexto aparece un personaje que sabe de economía, que tiene un discurso disruptivo, que se anima a decir cosas que otra gente no se anima a decir, tomando riesgos de ser antipático, de ser poco agradable, de decir cosas que molestan, y creo que eso cautivó a muchos argentinos que encontraron en él una posible solución. Eso se vio plasmado en las elecciones de la primaria en agosto primero y después con las elecciones generales, y ya frente a dos posibilidades, la gente se inclinó por esta opción porque no quería seguir más con lo anterior, ¿no? Claro. Y ahora mucha gente que votó a Javier Milei en esa instancia, hoy está un poco más convencida de que el cambio es duro, el cambio es abrupto, pero que de alguna manera había que ponerle límite a una historia argentina que no nos brindó soluciones, porque en definitiva esto pasa, muchas veces los dirigentes políticos, pasa con los colegas periodistas, se enojan con el estilo Milei o qué pasó, que tenemos este presidente con estas características, y se olvidan de que esto es una consecuencia de lo que vivimos, Claro. no es la causa. ¿No? Es decir, si las alternativas anteriores hubieran resuelto los problemas, probablemente Javier Milei nunca hubiera podido ganar una elección, ni siquiera ser político. Consigue ser político y consigue ganar una elección por los fracasos anteriores. Y porque esa gente que planteó posibles soluciones nunca las pudo mostrar. Y hoy la gente le dio la oportunidad a otra persona, con otras ideas, inclusive en muchos casos gente que no está muy convencida de que él tenga razón en algunos temas, pero dice, bueno, ya probamos lo otro, vamos por este lado, ¿no? Es verdad que no hubo otro presidente con ideología libertaria, que le dicen, ¿no? Sí, yo no tengo registro en la historia contemporánea, hay por supuesto personajes muy interesantes en la historia mundial de la política, pero que se autodefinan como liberales o que se autodefinan como libertarios, yo no recuerdo, ¿no? Había que retroceder bastante en la historia argentina para encontrar cosas parecidas. Y hoy te diría que en el mundo, hoy lo charlaba con algunos amigos, hoy en el mundo no vas a encontrar líderes que se definan como liberales o como libertarios. Entonces Javier Milei en ese sentido es una rara avis de la política contemporánea y mucho más aún de la latinoamericana. Y por supuesto para los liberales casi te diría yo una cosa imposible. De hecho muchas veces lo hemos conversado en el mundo académico e intelectual de que era casi un contrasentido tener un presidente liberal, porque la concepción del liberalismo está un poco en las antípodas de la política tradicional. Contanos qué es ser liberal. Bueno, hay una definición que anda dando vueltas, Javier Milei la usa mucho, que es la que da Alberto Venegas Lynch, hijo, que fue el otro panelista de nuestro congreso. Que lo hubo, parece que no, pero estuvo. Hubo, ¿sí? Sí. Que tiene que ver con esta cuestión del respeto irrestricto al plan de vida del otro, ¿no? Es decir,
es muy fácil respetar lo que coincidimos. El desafío es respetar con lo que no coincidimos. Claro. Y ese es el verdadero respeto, ¿no? Y la libertad se basa en eso, en que yo tenga la suficiente apertura mental para respetar que tu plan de vida puede no tener que ver con el que tengo yo, que puede estar lejos del que tengo yo y que aún así lo respete. Y creo que es una buena definición del liberalismo. Los liberales creemos en el individuo por sobre la sociedad, creemos que es más importante lo individual que lo de la sociedad, creemos que no se pueden aplastar derechos individuales en nombre de el bien común, el bien general, porque siempre detrás de esa figura, que suena muy simpática, el bien común, ¿no? Hay alguien que aplasta a otro. Es decir, hay personas que pierden derechos para que supuestamente la sociedad se beneficie. Y siempre hay un decisor ahí, siempre hay alguien que decide qué es el bien común. Sí. Y entonces, claro, filosóficamente nosotros estamos un poco más lejos de eso, creemos en el individuo como la expresión de la minoría más concreta. Claro. Si hay una minoría, es una persona. Nosotros tuvimos un gobernador del El Partido Liberal. Claro, que fue Ricardo Leconte. Exacto. En estos tiempos contemporáneos, ¿no? Sí. Y por eso te decía, ha habido muchos liberales en la historia política argentina. Siempre entendiendo que el liberalismo es suele decir Vargas Llosa una definición que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice Mario Vargas Llosa que el liberalismo es una palabra ancha, porque tiene muchas concepciones que están dentro del liberalismo. Y en la Argentina y en el mundo, durante muchos años convivió lo que podríamos llamar el liberalismo clásico, que encarnaron muchos dirigentes políticos correntinos y argentinos, que era un liberalismo más, digamos, más parecido a los orígenes del liberalismo clásico, ¿no? Con algunas funciones del Estado, con una visión, digamos, de un Estado que está presente en algunos temas muy fuertes, como la seguridad, la defensa, la justicia. Y después aparecieron otras formas de liberalismo más contemporáneas, que no estaban en esa época, probablemente por eso es difícil la comparación, y que abrieron el mundo a otras ideas. Por ejemplo, las que plantea Javier Milei, que él se define como un minarquista, o sea, un liberal que acepta muy pocas funciones del Estado, sí la existencia del Estado, pero con pocas funciones, o un anarcocapitalista, que sería una persona que no acepta la existencia del Estado como gobierno. Sí cree en una sociedad con gobierno, pero no una sociedad gobernada por el Estado. Que es una idea, por supuesto, filosófica muy abstracta, sobre la que hay mucho debate, Sí. pero que viene del mundo de la filosofía, si querés, ¿no? Tiene más que ver con la discusión social, no con la política práctica. A mí me gusta siempre esta conversación porque mucha gente dice, pero eso es imposible, y eso es una utopía. Pero ¿qué sería de la vida humana sin utopía, no? Claro. Vaya utopía la felicidad. Es decir, todos buscamos la felicidad. Claro, totalmente. ¿Y existe tal cosa como la felicidad? Es decir, ¿es ese lugar, en algún lugar del planeta está la felicidad? No, lo que hay permanentemente es una búsqueda de la felicidad. Un acercarse a vivir un momento que suele ser fugaz, ¿sí? Muy pequeñito, inclusive a veces nosotros mismos no lo percibimos, hasta cuando estamos felices, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. yo creo en las utopías. Creo en la utopía no como una meta definitiva, sino como un norte, como una especie de guía, un rumbo hacia donde vos vas. Te orienta, es una brújula. Y creo que en ese sentido la discusión de las ideas ayuda mucho, porque en la vida personal todos tenemos un norte, ¿no? Así es. Desayuno, almuerzo y cena, un food shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos.
Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Que nadie te diga qué hacer y qué no. Si te hace bien, está bien. Verte bien, verte bien. Verte bien. Estética consciente. Doctora Soraya Narváez. Corrientes, Resistencia, Buenos Aires. En Instagram, Verte Bien Corrientes. Verte bien. Todo lo que está bien. Hoy es un lindo día para verte bien. Vuelven a clases con Más Útil, la promo de los estudiantes. Con esta promoción accedes a los mejores beneficios para comprar libros, útiles, calzados, uniformes, muebles de escritorio y mucho más. Obtené descuentos de hasta el 50% y financia tus compras en cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito del Banco de Corrientes. Si todavía no tenés la tarjeta del banco, solicitala 100% online en nuestra web. Conoce bases, condiciones y comercios adheridos a esta promo en promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Hay una frase que dice que una vez que vos abriste los ojos, ya no los podés volver a cerrar. El día que vos dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no vas a volver a ser cordero. Y eso el 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. Les puedo asegurar que los resultados cambian sustancialmente con ese supuesto. Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros enviamos un decreto de necesidad y urgencia. Tío, Argentina con 210% de inflación,
con la inflación en la punta corriendo al 17.000%, con 47% de pobres, como ahora ha dibujado la UCA, y demás, eso no eran condiciones de necesidad y urgencia. Digo, están mirando la película en otro lado. Y nosotros también mandamos la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, que entre los dos documentos son cerca de 1000 reformas estructurales. ¿Se acuerdan que decían que nosotros no teníamos plan? Al tercer día, cuando pudimos nombrar las autoridades del central, lanzamos un plan de ajuste, un plan de estabilización ortodoxa, que básicamente era déficit cero, sanear el Banco Central y liberar el mercado de cambios, digamos, mediante paulatinas pasos hasta poder limpiar el money overhang y arreglar el problema del Banco Central. Y tuvimos que esperar algunos días hasta que nos pudiéramos nombrar las autoridades del Banco Central, que de hecho decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros proponíamos. Nosotros dijimos que íbamos a terminar el año 2024 con déficit cero, es decir, con equilibrio financiero. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo. Bueno, lo logramos en un mes, en enero. Es muy interesante porque un conjunto de resentidos, envidiosos, están diciendo, bueno, así lo hace cualquiera. No, cualquiera no, porque no lo hizo nadie. El único que tuvo las pelotas para hacerlo fui yo. Estuviste acá en este programa el año pasado, ya cuando él había ganado las elecciones y se venía todo algo desconocido, ¿no? Hoy estamos ya, han pasado unos meses. ¿Cómo está nuestro país en este momento? ¿Qué ves vos con tu ojo clínico que siempre nos enseñás un montón? Nos haces ver de otra manera, porque por ahí, viste, estamos enceguecidos en que todo está mal y no está tan mal, viste. O tal vez está mal, pero el proceso es ese. Es decir, cuando tenés que salir de una circunstancia, hace pocos días escribí un artículo que habla sobre hace una especie de analogía entre el duelo y lo que estamos pasando. Sí, vi. A veces surgen circunstancias en la vida personal que te llevan a un duelo, doloroso, incómodo, molesto, triste inclusive muchas veces, que te desparrama lágrimas y no los podés explicar siquiera. Pero a veces esos duelos son parte de un proceso en el que estás yendo hacia otra cosa mejor y en la que estás creciendo, porque es una oportunidad de ver las cosas de otra manera. Yo percibo que lo que estamos pasando nosotros ahora en Argentina es una especie de duelo, que muchos se dieron cuenta antes de tiempo y por eso no están tan preocupados, porque vieron que lo que venía era una crisis. De hecho, está anunciada la crisis. Sí. Esta es la primera vez en la historia argentina que la crisis se anuncia antes de que suceda. Claro. Hasta todas las veces anteriores nos daba la cachetada nomás. Venía la crisis, ¿no? Sí. Y nadie advertía. De golpe una mañana te levantabas y desapareció la convertibilidad, ¿sí? O había una hiperinflación. Nadie te avisaba que venía la crisis. Esta vez te dijeron durante toda la campaña que lo que iba a venir iba a ser un momento muy duro, que íbamos a pasar meses de mucha inflación, que íbamos a tener una crisis económica, que iba a haber un gran colapso y que después de eso iba a venir la normalización de la situación económica. Bueno, te avisaron, hubo gente que, a pesar de que le avisaron, votó en esa dirección. Después podemos discutir si la gente midió la magnitud de lo que iba a venir o no. A veces uno no toma dimensión de si qué es una crisis, ¿no? Sí. Como para aquellos que perdieron algún familiar en su vida, dicen, yo estaba preparado. No, nunca estás preparado, ¿sí? Pero de alguna manera algunos están un poco más preparados que otros o tienen una dimensión de lo que puede pasar. Y creo que Argentina está transitando ese proceso. Creo que no hay que cometer el error de mirar la fotografía de esta película, sino mirar cómo sigue la película. Y creo que pronto, bastante pronto, vamos a entrar en un proceso de normalización,
de que pasen cosas más normales de lo que ocurre en el resto del mundo. Argentina estaba absolutamente desbarrancada, no solamente en la economía, también en cuestiones de valores morales. ¿Sí? Sí. Cuando vos escuchás en estas horas que un gobierno tiene que suspender que los funcionarios usen las millas de los viajes en avión, es una aberración que haya pasado tantos años con funcionarios que se aprovecharon de las millas, de cualquier color político, ¿no? Sí, sí. Que usaron las millas de los viajes en avión que hacían con plata del Estado para provecho personal. Y que vos te tengan que enterar un día que se cortó, vos decís, pero ¿cuándo existió eso? ¿Por qué no me contaron como ciudadano? O sea, se daba O todo. sea, aberraciones de todo Sí, orden sí, que totalmente. las normalizamos, que Exacto. las pusimos como si estuviera bien. Y nunca estuvieron bien. Y estoy comentando una cosa que es absolutamente poco relevante, anecdótica, si querés, Sí. en términos del presupuesto, pero que muestra una forma de hacer las cosas que esconde la sociedad, opaca, poco transparente, oculta. Cuando estamos yendo a un país más normal, más transparente, Más como debería ser. más como debería ser, y que yo quiero ser justo en esto, eso no es un país liberal, eso es un país normal. Es decir, muchas de las cosas que se están haciendo no tienen que ver con el liberalismo. Sí, ¿sí? sí. En todo caso tienen que ver con que está mal eso, y lo que está mal hay que sacarlo, digamos, ¿no? Y creo que nos hemos acostumbrado al abuso del poder, al uso indiscriminado de los recursos públicos, al uso discrecional, y nunca estuvo bien, ¿no? No tiene que ver con lo de ahora nomás, ¿eh? O sea, esto es una larga historia en Argentina. Sí, ¿sí? ¿No? sí. Digo esto porque si no pareciera que la crítica está destinada a alguien en particular, o a los que están ahora. ¿No? Los que están ahora, los que estaban antes, y podemos retroceder hasta donde vos quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que hemos normalizado esas malas conductas, y en el medio está la gente. Bueno, la gente como yo que no sabe nada de política y veía que estaban estudiando una carpeta de leyes que había mandado el nuevo presidente al Congreso y que vimos también las hilachas de todo lo que todo se vio ahí. ¿Qué pasó con el DNU? ¿En qué quedó todo eso? Bueno, el DNU todavía está vigente, o sea, hasta nuevo aviso, digo, ¿no? Lo que tiene es algunos capítulos del DNU que tienen algunos recursos judiciales en el medio que detuvieron la aprobación del DNU. Hoy estamos en un proceso parlamentario que tendrá que ver cómo sigue. Finalmente se aprobará el DNU o no. Finalmente los recursos judiciales quedarán activos o se desactivarán según cómo termine este proceso. Y por otro lado está la ley ómnibus, que fue al Congreso para ser discutida, llegó con 600 ingredientes, terminó con 300 ingredientes, se aprobó en general en la Cámara de Diputados, y cuando empezó el tratamiento en particular empezó a desguazarse, y finalmente el presidente de la Nación decidió levantar ese proyecto, retirarlo de la discusión parlamentaria, y probablemente a partir del inicio de las sesiones ordinarias muchos de esos capítulos de la ley bases, la ley ómnibus conocida para la gente, terminan en el Congreso tratándose tema por tema, ¿no? En vez de tener una lista de temas dentro de la misma ley, que cada uno de esos temas aparezcan como ley particular y que el Congreso tenga que votar. Recordemos que el presidente tiene un sector de la política nuevo, Sí. que no tiene una representación parlamentaria Exacto. importante, que necesita construir mayorías con otros espacios políticos, y que eso en definitiva es lo que mostró el resultado de la extraordinaria, ¿no? Que no tiene el número suficiente para aprobar una ley y que va a tener que empezar ahora un nuevo ciclo. Mientras tanto el ajuste se está haciendo igual, ¿no? Digo esto porque hay gente que piensa que eso detiene todo el proceso. No, lo enlentece en todo caso, pero buena parte del ajuste se inició la misma semana que asumía Javier Milei, con el paquete de anuncios del ministro Caputo, y después con toda la secuencia que todos los días te vas encontrando cuando anuncia decisiones que son del Poder Ejecutivo y que no tienen que ver con la legislación, ¿no? Claro, claro, claro. La actualidad nos lleva, ¿no? Y nos marca un rumbo a todos, Alberto. Y, por ejemplo, muchos criticaban que ¿cómo se llama? Pato Bullrich, perdón, no me salía Patricia, me salía Pato, se unió a él, ¿no? Para trabajar. También se unieron otros grandes referentes de otros partidos políticos. ¿Cómo les está yendo a ellos ahí en ese nuevo espacio? Yo creo que ahí había un dilema en ese momento en Argentina, cuando sucedió Fue esto. tremendo. Claro,
porque había que tomar una decisión. O sea, o vos te unías al cambio, a ese cambio que parecía más fuerte, más contundente, y que la gente lo eligió en la elección general, digo, cuando hubo que hacer tomar una decisión, ese espacio político fue la segunda fuerza. En ese momento, Unión por la Patria, con Sergio Massa a la cabeza, obtiene el 37%, Javier Milei obtiene el 30%, Patricia Bullrich queda tercera en esa discusión, un poco más atrás, y ese sector de la política tuvo que tomar una decisión. Algunos dirigentes fueron con Javier Milei, otros no. Algunos apostaron por ese cambio, otros prefirieron no hacerlo, algunos se mantuvieron neutral, pero hubo ahí una decisión política que hoy, con el diario del lunes, vemos que ha sido una decisión de enorme valentía, de mucho riesgo, podría haber salido mal. Sí. Y creo que Patricia Bullrich en ese sentido, no a título partidario, porque ella siempre lo aclaró, ¿no? Ella se incorporaba a esta batalla y con esta fuerza política y finalmente terminó siendo ministra y ocupando una posición relevante. Algo parecido pasa con Petri. Pero creo que se está reordenando la política y esto me parece que recién empieza. Es decir, por un lado, Juntos por el Cambio, si lo miramos desde afuera, te diría que no existe más, ¿no? Porque el PRO está apoyando las decisiones del gobierno, en la Unión Cívica Radical hay algunos que sí, hay otros que no, y en los otros espacios, el bloque que conformó Pichetto tiene a varios dirigentes políticos de diferentes espacios que conviven ahí en ese grupo. Yo creo que se está reordenando todo, ¿no? Algo hablamos cuando todavía no empezaba esta historia, de que la configuración histórica del Parlamento, así como pensábamos en bloques, no iba a mantenerse. Y un poco de lo que está pasando hoy, ¿sí? Antes de que asuman, decían, no, está el bloque de la Libertad Avanza, el bloque de Juntos por el Cambio y el bloque de Unión por la Patria. Bueno, hoy eso desapareció. Hoy vos tenés más bloques que esos que te estoy diciendo, tenés algunos que se fueron, otros que se quedaron, inclusive hasta en el bloque oficialista, y me parece que estamos en pleno proceso de reconfiguración. Falta mucho camino por recorrer. ¿Cuánto tiempo, Alberto? Danos una esperanza, no sé, ¿cuándo No, va a empezar a mejorar un poco? La esperanza está y los tiempos, bueno, por supuesto, dependen de un montón de otros factores, ¿no? Inclusive de las leyes. Pero yo creo que ahí también está prometido eso en algún punto, ¿no? Se habló de un 2024 difícil, complicado, y se habló de un 2025 de progreso. Y está medio marcado el escenario del año, ¿no? Yo soy un poquito más optimista. Creo que en algún momento del tercer trimestre vamos a tener una curva. Creo que algunas curvas las vamos a tener inclusive en este primer tramo del año. Por ejemplo, el descenso de la inflación. Creo que en poco tiempo más vamos a empezar a escuchar cifras mucho más razonables que las que tenemos hoy, que son enormes, gigantescas, difíciles de soportar. Hay como un reordenamiento de la economía y creo que vamos a hacer el punto de inflexión muy rápido en algunos temas, por ejemplo la inflación. Después habrá que ver la reactivación económica, en qué momento hace la V, ¿no? Esta caída y subida. Y cuándo esa recuperación te alcanza. Por tomar estimaciones que tiene hoy el Fondo Monetario Internacional, que no siempre acierta, muchas veces no invoca el número, pero otras veces sí, y que ellos están hablando de una caída en el 2024 para Argentina de probablemente 3 puntos, 3.5 del Producto Bruto y un rebote para el año que viene de 5.5 o tal vez 6. ¿Sí? Digo, ¿va a ser un año de caída? Sí. ¿Va a ser un año duro? Sin duda. ¿Nos vamos a tener que reacomodar? Sí. Y es importante tomar nota de esto, ¿no? Porque creo que mucha gente cree que el ajuste lo tiene que hacer otro. Y el ajuste lo vamos a tener que hacer todos. Todos. No hay margen. Algunos más, por supuesto, otros menos. Y mi sensación, esto es una percepción subjetiva, es que los que más esfuerzo van a tener que hacer no son, como dice mucha gente, el sector más bajo de la sociedad, sino más bien los sectores intermedios. La clase media baja. A mí no me gusta esa clasificación, está claro, ¿no? Pero por ahí es más orientativa para los que nos están escuchando. Creo que ahí se va a sentir un poco más la crisis que en el resto de los sectores de la sociedad. Y estando en un país pobre como estamos, digamos, no va a ser la mayoría de la gente la que va a sentir el cimbronazo. Y también es cierto que a veces hay que hacer algún sacrificio en el medio y quizás la frase que yo le robo al presidente ahí es que quizás esta vez valga la pena. Nosotros hicimos muchas veces los argentinos esfuerzos. Eso te iba a decir. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Lo que pasa es que muchas veces hicimos esfuerzos sin sentido. Es decir, pasamos por crisis para nada. Sí. Es decir, sufrimos consecuencias negativas para que el premio final sea cero o terminemos peor. Y puedo enumerar varias crisis de Argentina en las que pasó esto, ¿no? En las que pasamos mal y después no pasamos bien. Seguimos pasando mal, pero menos.
Claro. Yo creo que esta vez vale la pena, creo que hay un escenario dado para que eso suceda. Por supuesto que tiene que acompañar a la sociedad, por supuesto que tiene que hacer bien las cosas la política, por supuesto que hay muchos que tienen que replantear su propia estrategia, hay que dejar de lado algunas mezquindades y sobre todo entender que cambiaron los tiempos, ¿no? Que es la parte que me parece que está más difícil hoy. Hay mucha dificultad para comprender el cambio de época y las nuevas reglas de juego. Alberto, ¿tenés algo para decirle a nuestro público? No, a ver, en nuestro caso como Fundación Club de la Libertad, la convicción de que estamos tratando de aportar a la discusión, al debate, que es un espacio plural. Nosotros siempre invitamos a nuestras actividades, que son gratuitas, la gente nos puede buscar en las redes sociales. Aportamos al debate, no significa que tengamos que coincidir todo, pero justamente la invitación es a la conversación permanente. Y respecto del país, tengo una confianza plena en que estamos en el rumbo adecuado. Después, como te decía, va a depender de un montón de otros factores, ¿sí? Pero creo que estamos yendo por la senda correcta. Sé que es complicado, sé que la gente que nos escucha debe decir, bueno, pero está difícil la cuestión, sin duda. Nunca se dijo, por otro lado, que iba a ser fácil, que esto iba a ser un juego de niña, ni iba a ser un lecho de rosas. Nos dijeron en campaña eso. Sí. Para mí eso es una cosa novedosa en la política, ¿no? Siempre te prometen que va a ser todo maravilloso. Esta vez te prometían que vamos a tener una crisis antes de salir del pozo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que estar convencido de que habrá que aguantar un poco más para que empiecen a aparecer estas posibilidades para los argentinos. Alberto, muchísimas gracias, como A ustedes. siempre. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes.
Que nadie te diga qué hacer y qué no. Si te hace bien, está bien. Verte bien, verte bien. Verte bien. Estética consciente. Doctora Soraya Narváez. Corrientes, Resistencia, Buenos Aires. En Instagram, Verte Bien Corrientes. Verte bien. Todo lo que está bien. Hoy es un lindo día para verte bien. Vuelven las clases con Más Útil, la promo de los estudiantes. Con esta promoción accedes a los mejores beneficios para comprar libros, útiles, calzados, uniformes, muebles de escritorio y mucho más. Obtené descuentos de hasta el 50% y financia tus compras en cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito del Banco de Corrientes. Si todavía no tenés la tarjeta del banco, solicitala 100% online en nuestra web. Conoce bases, condiciones y comercios adheridos a esta promo en promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Y continuamos en Entre Líneas y ya tengo la visita de la doctora y vamos a hablar con ella de esto que nos aqueja, ¿no? Se fue el COVID, se fue el gran mal, pero quedó el dengue en este momento. Hay casos de COVID también. Todo esto le vamos a preguntar a la directora general de epidemiología, la doctora Angelina Bobadilla. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, contanos por favor, porque no podemos creer, todo el mundo tiene dengue, doctora. Sí, ¿Es sí. así como parece? Es así como parece, es como este relato que vos hacías, esta pequeña introducción, esta síntesis, es lo que nos está pasando, ¿no? Pasó la pandemia, pasó eso tan macro, tan importante y tan grave que fue la pandemia. Si bien siguen los diagnósticos de COVID, COVID no desapareció, se incorpora dentro de los virus respiratorios, ¿no? Y cada tanto vamos diagnosticando y se agudiza más aún en las temporadas en donde baja la temperatura. Pero hoy el gran problema sanitario que tenemos en toda la provincia, en toda la Argentina, en todo el norte, que va moviéndose hacia el centro también del país, es el dengue. Es un virus que realmente que tiene que ver mucho con esto del cambio climático. Se venía hablando mucho del impacto del cambio climático sobre diferentes ámbitos, diferentes esferas de nuestras vidas, ¿no? Tuvimos sequía muchos años, ahora mucha lluvia. Ahora mucha lluvia y tiene que ver con eso. Siempre hablamos del impacto. Fuimos a conferencias, estudiamos, nos fuimos como preparando todo y hablando mucho todos. Y esto es el resultado o es el impacto en la salud pública, en la salud de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque eso de estar tanto tiempo en sequía y luego el aumento de las lluvias en cuanto al volumen y en cuanto a la frecuencia ha hecho que los vectores se empiecen a multiplicar, que los vectores estén presentes y que aumente el número de los vectores. ¿A qué llamas vectores, doc? Los vectores que empezaron a aumentar son los que viven con nosotros en las casas, que es el Aedes aegypti. Es el mosquito. El mosquito vive con nosotros en casa y es el que transmite. Empieza siempre las temporadas. Históricamente lo que ha sucedido es que viene una persona que viene con el virus dengue en su cuerpo, el mosquito se alimenta, levanta el virus, hay un ciclo que se desarrolla dentro del mosquito, pica a otra persona y empieza el brote de dengue. Cuando pasa una vez, hablando de dengue en inicio de temporada, a fines de noviembre, me preguntaban cuándo hablamos de circulación viral. Y la circulación viral es esto que vos mencionabas, todos están con dengue, un vecino con dengue, un amigo con dengue, o sea, más personas reportándose o contándonos que están con dengue en la vida cotidiana. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia en donde siempre se va siguiendo todos los síndromes febriles en la provincia. Cuando vemos que la curva aumenta, empezamos a estudiar todo eso. Siempre los estudiamos, pero cuando aumenta se estudia aún más para ver cuál es el virus que está circulando, y es ahí en donde hacemos el diagnóstico de un brote. Claro. ¿Cómo sabemos que tenemos dengue? ¿Cuáles son los síntomas generales? Porque también escuché que hay unos síntomas que algunos tienen y otros no. Sí, en general el virus dengue tiene la particularidad de generar fiebre. Una persona hoy se encuentra perfecta, bien, haciendo sus actividades habituales y de repente se empieza a sentir mal, fiebre alta, 38, 39, 40 grados de temperatura, un dolor de cabeza intenso, el dolor detrás de los ojos por la fiebre, por el
es por la fiebre en realidad, toda esa sintomatología que tiene el paciente, el dolor muscular, el dolor articular, que todo está ligado a ese proceso de replicación del virus en nuestro cuerpo. Tiene una particularidad de que la mayoría desarrolla esta clínica. Algunos se agrega además síntomas digestivos, vómitos y diarreas, por ejemplo. No todos lo hacen, pero hay un porcentaje que sí. Y al final de todo el ciclo del virus en nuestro cuerpo dura 10 días. Los primeros 5 días son los febriles, el paciente empieza a mejorar, es como que le pasa una topadora encima, dice el paciente, o fue sometido a un traumatismo muy intenso. En la bibliografía uno lee, y lo leyó siempre cuando estudiábamos en la facultad, cuando no teníamos dengue aún en la provincia, hablamos de enfermedad rompehuesos. Y es así el dolor que describe el paciente. Los primeros 5 días está así, a veces llega a 7 días la fiebre, pero en general dura entre 3 y 5 días. El paciente empieza a mejorar, baja la fiebre, empieza a sentirse mejor, y es ahí en donde aumenta el riesgo de complicaciones por dengue. 48 horas después de que pasó la fiebre, ahí empieza el periodo de recuperación del paciente, y en todo momento es muy importante la hidratación. ¿No? Porque hay personas flaquitas que le toca el dengue y después quedan desnutridos prácticamente. Sí, porque pierden el apetito. Con toda esta clínica que escribimos, con todos estos síntomas que hablamos, la persona no puede alimentarse. Y al paciente, nosotros cuando lo estamos siguiendo, hablando, porque hay todo un equipo de epidemiología siguiendo, además en toda la provincia, todo el médico, tanto que realiza atención primaria, el médico del hospital, todo el equipo de salud siguiendo y acompañando todo este proceso, realmente llega un momento en que el paciente se cansa, se agota, y el medicamento que uno indica es el agua, tomar agua, porque realmente se deshidrata, pierde el apetito, y le decimos, no importa que no comas, lo importante es la hidratación, porque es así, el paracetamol para bajar la fiebre y el agua para evitar la deshidratación, y pierden peso. Sí, ¿hay índice de mortalidad, doctora, con el dengue? Sí, este año, ya el año pasado se anotó una particularidad a nivel país, con reportes de muertes por dengue que no había sido habitual en otros brotes. Estuvo centrado en centro de país, concentrado en centro de país y noreste de Argentina, y se vieron reportes de muertes asociados al DEN2. Este año el brote empieza en enero con unas curvas altas, con un incremento de casos, en donde también se ve el número de muertes que no se había registrado en otras temporadas. Y lo particular tiene que ver con que tenemos circulando 2 serotipos de virus. Eso es importante también que la comunidad lo sepa. Sí. En general siempre tuvimos el DEN1, que es toda esta clínica que uno describe en general, pero ahora está aumentando el diagnóstico de DEN2. Tenemos provincias que han tenido mucho DEN2, que ha sido, por ejemplo, Tucumán el año pasado, en el 23, y donde hubo aumento en las muertes. En este momento en el NEA, revisando todo el mapa, vemos que de Paraguay ingresan los DEN2, pueden ser 3 y 4 también, pero lo que tenemos predominando es el DEN2. ¿Qué tiene de diferente con el otro? La clínica es más intensa, las complicaciones son más, se ven más complicaciones. El paciente ingresa más al sistema de salud, ya sea para hidratación o por complicaciones del dengue, como el llamado dengue hemorrágico. Claro. En algún momento nosotros llamamos a lo que hoy es dengue grave, dengue hemorrágico, y se ve como más virulencia, es más agresivo el virus. En general, no todos los DEN2 tienen esa característica, pero en general se ve sí, y más si ya ha tenido dengue la persona, vuelve a tener dengue en este momento, entonces las formas graves pueden verse aún más. Claro. Doc, hablemos de las vacunas que la gente está esperando, porque son muy caras para comprarlas. No todos tenemos obras sociales, no todos podemos pagarla. ¿Qué pasa con las vacunas, Doc? Sí, las vacunas realmente son una introducción o una herramienta o un regalo, lo digo yo siempre, de la ciencia para la salud, para evitar las complicaciones y las muertes. En el caso de la vacuna para el dengue, es una vacuna que está en el sector privado, como vos lo decís, tiene un costo alto.
Se necesitan 2 dosis para tener el efecto que yo necesito de protección hoy, y a los 3 meses la segunda dosis. Aún no está en el sistema público, no va a estar en este momento en el sistema público. Sí, nuestra provincia está dialogando, y un equipo que está negociando con el laboratorio productor de la vacuna para ver la posibilidad de incorporación. No hay stock suficiente por el laboratorio para la distribución o la compra de un número importante de vacunas. Entonces, se está trabajando en eso hoy. Lo cierto es que está en el privado, pero además la vacuna es un componente más. Es totalmente distinto a otras vacunas. Hay una vacuna que uno usa para cortar un brote, ¿no? Sí. Por ejemplo, si alguien tiene sarampión, vacunamos a todos y cortamos un brote de sarampión. En cambio, dengue no. El dengue va a ser una estrategia más. No voy a dejar de limpiar la casa, no voy a dejar de usar el repelente, no voy a dejar de estar siempre atrás del criadero, eliminando el criadero, porque el problema es el mosquito. La vacuna no es para evitar que el mosquito transmita el virus dengue a una persona. O sea, no actúa sobre el vector. Sí. Va a actuar sobre nosotros, con nosotros, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico para tener una clínica más leve. Doctora, ¿qué le recomienda usted a la población, a todos los que nos mira? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque además hasta el repelente está caro ahora. Sí, la verdad que sí, todo está bastante caro, el repelente es así, incluso ha habido momentos en que no se conseguía, no había stock suficiente para comprarlos. En este momento el brote se está modificando, está como incrementándose en otras áreas del país, como centro de país, y en el NEA está en un estado de meseta y en algunos lugares en disminución. La recomendación es la prevención, es eliminar el criadero, es limpiar la casa. Hoy llovió, o estos días que están pronosticados lluvias en la semana, o siempre después de una lluvia, un chaparrón o lo que fuere, o si estoy regando la planta en casa, en el jardín, y me queda acumulado agua, tengo que revisar criaderos y eliminarlos, dar vuelta a todo aquello que pueda, que no lo puedo descartar, pero sí que pueda acumular agua, limpiar el bebedero de las mascotas, todos tenemos una mascota en casa, limpiar, cepillar las paredes, porque los huevitos quedan adheridos a las superficies de los objetos. Entonces, no solamente es tirar y cambiar el agua, sino tirar, cepillar y ahí cambiar el agua. Muy bien. Y así todos los días. Hay también un kit que está entregando el gobierno de la provincia, un kit de prevención de dengue que lo llamamos, que incluye un larvicida y una cajita que es una ovitrampa, que eso baja a través del Ministerio de Desarrollo en colaboración con el de Coordinación y con el nuestro de Salud. Y se le entrega al vecino, y el vecino utiliza esos larvicidas para rociar en los lugares en donde no puede eliminar agua. Por ejemplo, un florero que lo tiene en casa, que en realidad lo deberíamos eliminar, pero bueno, lo tenemos un afecto por mi planta, entonces le pongo larvicidas. Y así, si me olvido de reponer el agua, no voy a tener el desarrollo de las larvas del mosquito que después se van a hacer adultos. Mirar las canaletas, mirar los lugares más pequeños, no solo lo macro. Ese plan de descacharrado que se está haciendo en toda la provincia y que en realidad se realiza a nivel de las Américas, es una estrategia, eliminar todo aquello que pueda ser criadero de un mosquito. No solamente lo macro, no solamente sacar todo lo que nos sirve en el descacharrado, sino lo pequeñito, una tapita, una bolsita que vino volando por una tormenta y se acumuló el agua, y el mosquito va dejando esos huevos. Cuando hay agua, se activa el ciclo del mosquito. Claro, bueno, doctora, ahí tiene una cámara, le dice a la gente qué tiene que hacer cuando siente algunos síntomas. ¿Cuándo tengo que correr al doctor? Sí, empiezan los síntomas de los que hablábamos hoy. Tengo que mirar dónde es mi atención médica, quién me atiende a mí, quién es mi médico, acudir a mi médico de siempre, a mi médico de cabecera, si tengo un clínico, si tengo un pediatra, si es un niño, si es un adulto mayor, el médico de este adulto mayor. Si no lo tengo, voy al centro de salud más cercano. Si tengo mi obra social, voy a mi médico de la obra social. Ante los primeros síntomas, lo que hago es tranquilizarme, ver la hora, programar la consulta e ir a la consulta. Y ahí el médico me va a dar estas pautas tan importantes de no tomar analgésicos como aspirinas, como diclofenac, que pueden hacer, o como ibuprofeno, que todos tenemos en casa. No tomar ninguna de esta medicación, solo el paracetamol que me va a indicar el médico. ¿Por qué? Porque los otros antiinflamatorios o antipiréticos pueden producir o complicar una hemorragia, pueden acelerar un proceso hemorrágico
y el paciente puede perder la vida por las hemorragias. Entonces no lo tomo. Tomo agua, me voy al médico y me va a dar todas estas indicaciones. Y me va a decir cuándo tengo que volver. Cuando tengo el dolor abdominal intenso que no cede, cuando empiezan los sangrados, cuando tengo, en caso de ser mujer, con un ciclo menstrual activo, un ciclo menstrual que no debería venir en este momento y está apareciendo, o es el momento y los sangrados son muy abundantes. Todos son síntomas de alarma en que tengo que sí ahí ir a la guardia. Bien. Vómitos intensos, diarreas que no ceden, entonces tengo que ir a la guardia. ¿Por qué? Por las temperaturas extremas, más la deshidratación y la pérdida de líquidos y de electrolitos que está generando toda esta clínica que genera el virus, en realidad el paciente se puede morir. Entonces ahí tengo que ir a la guardia. El resto del tiempo es estar en casa, hacer reposo, repelentes, ahuyentadores, las personas que están sanas en la familia, eliminar todos los criaderos y esperar el proceso en que el virus se vaya del cuerpo. El virus ingresa y se va a los 10 días. Perfecto, doctora. Un placer que haya venido. Muchas gracias. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, nosotros nos reencontramos la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal. Chau, chau.